Buenas noches, muchas gracias a todas y a todos que nos observan por Facebook y también aquí por Meet. Es siempre emocionante empezar otro, otra versión de nuestro ciclo de conferencias, cómo hice mi investigación, experiencias concretas en la investigación social, que organiza el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés. Es esta ya la séptima versión, es el séptimo año que emprendemos este ciclo de conferencias que se concentra en, más que en los resultados de una investigación, en la cocina, la trastienda, el proceso de emprender una investigación justamente como un proceso pedagógico para estudiantes de diversas disciplinas de las ciencias sociales. Este año vamos a continuar como el año pasado con exposiciones de diferentes regiones del país. Hoy empezamos, es un privilegio y le agradezco de antemano, aunque lo voy a presentar más adelante. Empezamos con Juan Pablo Marca, que nos va a hablar desde Santa Cruz sobre discurso y hegemonía en el proceso autonómico cruceño. El próximo mes, Mariel Paz desde Tarija nos hablará sobre la violencia hacia las mujeres en contextos indígenas. El 31 de octubre, desde Cochabamba, Fernando Mayorga compartirá una conferencia sobre herramientas para el análisis político. Y ya el 28 de noviembre cerraremos el ciclo desde Sucre con Pablo Barriga, que nos contará cómo emprendió su investigación, jerarquía y estatus en la clase alta de Sucre. Es, repito, muy emocionante y quería agradecer a varias de las personas que trabajan en el instituto, a Nadia Gutiérrez, a Alexandra Villegas y a manera de cederle la palabra, agradecer a nuestro director, Constantino Tancara, y le cedo la palabra para que inaugure el ciclo de este año. Muy buenas noches. Es un privilegio para mí presentar este nuevo ciclo, sin antes agradecer primero la presencia de Juan Pablo Marca, el que va a hacer la disertación en esta ocasión, a Mario Murillo, licenciado Mario Murillo, que dirige este ciclo, así también un profundo agradecimiento a la licenciada Nadia Leana Gutiérrez, por su profesionalismo en organizar este tipo de eventos. Como ya está en la memoria nuestra, durante los últimos 6 años, más o menos desde el 2018 al 2023, el ciclo de conferencias, cómo hice mi investigación, experiencias concretas en la investigación social, ha empezado coordinado por el docente Mario Murillo y organizado por el IDIS. Este evento académico se ha consolidado como un espacio de encuentro académico entre estudiantes, investigadores, docentes y público interesado. Si bien el público meta de esta actividad fueron y son los estudiantes de sociología, a lo largo de las diferentes versiones del ciclo hemos visto con agrado la participación de estudiantes y profesionales de otras carreras, de universidades públicas y privadas de La Paz y el país, pero también de investigadores de México, Argentina, Perú, Francia, España, Inglaterra, por citar la procedencia de algunas de las personas que participaron en las diferentes conferencias. En este marco creemos que esta actividad ha superado las expectativas de los organizadores. Por ello, en el inicio de esta séptima versión, quiero felicitar al docente de la carrera de Sociología, Mario Murillo, por la iniciativa desarrollada junto al CIDES. También quiero hacer extensivo nuestro agradecimiento a los investigadores que de manera generosa aceptaron la invitación para participar en esta séptima versión del ciclo de conferencias. A Juan Pablo Marca, de Santa Cruz, Barriel Paz de Tarija, Fernando Mayorga de Cochabamba y Pablo Barriga de Sucre. Y por supuesto, a los profesores de Bolivia del exterior, que en las 6 versiones anteriores nos compartieron sus conocimientos y experiencias en la práctica del trabajo investigativo. Con estas palabras, doy por inaugurada la séptima versión del ciclo de conferencias. Cómo hice mi investigación, experiencias concretas en la investigación social. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tancara. Vamos a pasar ahora a escuchar a nuestro conferencista. Antes quiero presentarlo y empezar
agradeciéndole mucho, Juan Pablo. Es una alegría tenerte en este ciclo, poderte ver desde La Paz y desde muchos lugares del país y del mundo. Juan Pablo es politólogo y sociólogo por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y tiene una maestría en investigación científica transdisciplinar por la Universidad Autónoma del Beni José Valliviano. Entre sus investigaciones destacan septiembre de 2008 en el proceso autonómico cruceño, discurso y hegemonía en el proceso autonómico cruceño e identidad y ciudadanía de los adventistas. Actualmente trabaja en el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, CEGIS, y hoy justamente nos compartirá su experiencia acerca de la investigación, discurso y hegemonía en el proceso autonómico cruceño 2001-2013, una investigación trabajada en coautoría con Lourdes Baigorria Guzmán y Miguel Ángel Velarde Cuellar, que fue emprendida en el marco de una convocatoria del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, el PIEB, en torno a las transformaciones económicas, socioculturales e institucionales de Santa Cruz el año 2014. Realmente, te lo repito con mucho cariño, Juan Pablo, muchas gracias por estar aquí. Es una alegría para nosotros y te estamos todos escuchando. Antes de pasar la palabra a Juan Pablo, antes que me olvide, dos cositas más. Una, voy a rogarles a todos que mantengan sus micrófonos apagados y vamos a estar atentos a las preguntas que ustedes emprendan, que pueden enviarlas ya sea por el chat del Google Meet o también vía Facebook. Ahora sí, Juan Pablo, te cedo la palabra y gracias de nuevo. Muchas gracias, Mario, estimados amigos, autoridades de la universidad, que nos invita en esta ocasión a poder compartir la experiencia del estudio discurso y hegemonía en el proceso autonómico cruceño. Comentarles que estoy en Charagua, en un estudio de campo para una investigación con CEGIS y bueno, recién llegué aquí a Charagua, pueblo. Una alegría poder compartir con todos los amigos que nos escuchan. Y voy a pedir un favor, faltando unos 5 minutos, Mario, me comentas que ya tengo ese tiempo para no poder extenderme mucho en el tiempo establecido. Bien, de acuerdo a los puntos que me comentaron para poder exponer en esta disertación, quiero empezar comentando cómo encontré el tema de mi investigación en el marco de esta investigación, o de este estudio que lo realizamos con Miguel Ángel Velarde y Lourdes Baigorria. Fue básicamente la continuación de mi tesis en ciencia política, que titulaba El discurso del ser autónomo en el movimiento cívico regional cruceño, que yo lo presenté para terminar la carrera de ciencia política aquí en la Universidad Autónoma René Moreno. Entonces, en esa ocasión pude ver muchos elementos para poderse profundizar. Entonces, el tema de investigación surgió ahí. Básicamente, ese trabajo lo pude mejorar para un concurso de ensayos, justamente que lo lanzó la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Yo presenté un documento a partir de mi tesis que titulaba Septiembre de 2008 en el proceso autonómico cruceño, que fue ganador, ¿no?, en la categoría de ensayo de ese concurso, ¿no?, de literatura que lanzó la universidad. Entonces, en esas dos ocasiones ya salieron varios elementos para poderse trabajar. Entonces, ya en 2011-12, el PIEB lanzó una convocatoria para jóvenes investigadores aquí en Santa Cruz, y en esa ocasión pude ver qué elementos faltaban, ¿no?, o se podían continuar. Entonces, armé el perfil, lo presenté a la convocatoria del PIEB, justamente armé el equipo con Miguel Ángel Velarde y Lourdes Baigorria, y fue grata la sorpresa que salió electo, ¿no?, junto a otros proyectos de investigación de otros jóvenes investigadores aquí en Santa Cruz. Entonces fue así como encontré la temática, ¿no? Del discurso pasamos ya a analizar el tema inicialmente mi interés fue las élites cruceñas en Santa Cruz, pero como que no pude encontrar
el enfoque, digamos, la teoría, aunque vive muchos autores, muchos trabajos en ese entonces interesantes, pero optamos por trabajar el concepto de bloque histórico de Antonio Gramsci. Entonces fue ahí, ya la temática fue tomando cuerpo. Ya una vez que el PIEP aceptó este proyecto de investigación fue cuando ya con la asesoría de otros investigadores expertos, voy a mencionar a algunos de ellos sin olvidarme de otros, a Fernando Mayorga, a Javier Albó, también Elena Argirakis. Eso fue de mucha utilidad para poder enfocar de una mejor manera la investigación, ¿no? Entonces ya fue un espacio para identificar ya el objeto de investigación, ¿no? Que era básicamente el discurso de la autonomía, ya del bloque histórico, ¿no? Aquí en Santa Cruz, porque en ese contexto ya se cerraba ya la configuración del actual Estado plurinacional, y eso permitió, ¿no? Había mucha literatura, mucho debate, porque ya, si ustedes recordarán, y ya voy a entrar a la temática de la investigación, identificamos diferentes periodos, ¿no? Un primer periodo sería desde el 2001 hasta el 2008, ¿no? Hasta 4 de mayo del 2008, un momento de articulación de lo que después ya llamamos el bloque discursivo cívico regional, ¿no? Que fue el que nucleó diferentes actores institucionales, sociales, políticos partidarios, en ese periodo que se conoció como la disputa de dos bloques, ¿no? El bloque indígena campesino, articulado básicamente por diferentes sectores sociales, movimientos indígenas de tierras bajas, tierras altas, obreros, clases medias, intelectuales, al cual el MAS ya encabezó en términos electorales ya el 2005, ¿no? Ya ellos planteaban la agenda de la Asamblea Constituyente. Pero por otro lado, en el frente, digamos, estaba el movimiento cívico cruceño, ¿no? Que articuló también el bloque cívico regional cruceño, que nosotros en el trabajo lo analizamos desde la categoría del bloque discursivo, ¿no? Una manera de rescatar los aportes de Antonio Gramsci y también de Ernesto Laclau, ¿no? Fue como aterrizar ese contexto a la disputa política en Bolivia, ¿no? Desde el 2001 nosotros analizamos desde cuándo el movimiento Nación Camba lanza un manifiesto, ¿no? El 14 de febrero lanza un manifiesto como interpelando y dando otra respuesta a lo que ya en el occidente del país Felipe Quispe planteaba también, ¿no? La disputa de la nación aymara frente al Estado liberal o neoliberal. Entonces fue ahí donde ya pudimos ya ver el objeto de estudio, los actores, dándole un matiz, ¿no? Más conceptual. Y en la parte ya de las decisiones ya metodológicas y conceptuales, hemos utilizado el análisis contextual del discurso, ¿no? De la hegemonía, donde no solamente quisimos centrarnos en el discurso narrativo textual que lanzaban los actores, porque se analizó tanto el discurso del movimiento cívico cruceño, ya en este caso enarbolado por Rubén Costa, ya desde que asumió el liderazgo del Comité Pro Santa Cruz, después cuando él ya es también gobernador de Santa Cruz. Entonces, no solamente nos centramos en el discurso, en lo que decían, ¿no? En la identidad que articulaba, en el contrario que ellos señalaban en el discurso, que en el estudio se lo denomina como el discurso del ser autónomo, ¿no? Que se lo matizaba, se lo articulaba con el discurso de la identidad cruceña, el ser cruceño. En ese momento se manejaba que somos autónomos, queremos ser autónomos. Entonces, eso lo denominamos en el trabajo que estamos exponiendo como el discurso del ser autónomo. Entonces,
Identificamos variables, indicadores que nos sirvieron para poder identificar estos 3 periodos en el estudio, ¿no? El primer periodo, como ya dije, es el momento de la articulación del bloque discursivo cívico regional cruceño, ¿no? Frente al otro bloque que se articulaba también, ¿no? Que tenía la agenda de la Asamblea Constituyente, pero en este caso había la agenda de la autonomía departamental. Pero ya el siguiente periodo fue un momento ya de quiebre, de ruptura, ¿no? Que identificamos, hay 3 sucesos muy develadores e ilustrativos, que era la revocatoria que se planteó desde la oposición política en ese entonces, Podemos, el mismo MAS, en donde se define esa especie de empate catastrófico, ese empate que había en la correlación de la fuerza en el ámbito electoral, ¿no? Y donde ya se redefine eso ya en un sentido más de fuerza, es el 2008, en septiembre de 2008, donde allá hay la toma de instituciones. Después se da el caso de la masacre en Pando. Es un momento donde tanto el Estado central, liderado por el MAS, y en este caso el movimiento cívico, las prefecturas, lo que en ese entonces se conoció la media luna, chocan, ¿no? Se enfrentan socialmente, ¿no? Y se redefine ese momento de manera, a partir del Estado, a partir del uso de la coerción, ¿no? De las Fuerzas Armadas en Pando. Acá también en su momento ya hubo también otro hecho particular, es que hubo un desbande del movimiento cívico cruceño, ¿no? O sea, la acción social que se dio fue desbordado del control de los liderazgos aquí en Santa Cruz. Eso permitió de que se pierda la legitimidad, digamos, en este bloque, ¿no? Frente al país. Entonces eso ya después se da la aprobación de la convocatoria al referéndum para la nueva constitución política el 31 de octubre del 2008. Es un momento donde ya se da ese quiebre. Ya en la siguiente etapa ya desde cuando ya se da el referéndum, cuando se aprueba la actual constitución, siguiendo con el caso Rosa, las nuevas elecciones que se dan del 2010, las elecciones departamentales el 17 de julio del 2010, ya hay una desarticulación de ese bloque, hay un desbande, ¿no? El gobierno nacional, en este caso el MAS, incluso arrebata el discurso de la autonomía al movimiento cívico cruceño, incorporándolo en sus esquemas en la nueva constitución. Entonces ahí ya se ve como una desarticulación y una derrota del movimiento cívico regional cruceño, sus liderazgos. Hay una división, por un lado el Comité Pro Santa Cruz, la gobernación, sectores sociales, sectores empresariales. También se ve cómo el gobierno reconoce algunas demandas del empresariado cruceño, ¿no? Es como que lo divide, reconociendo ciertas demandas, aceptando el tema de la extensión de la propiedad agraria. Entonces ahí ya se van cerrando, ¿no? Esas etapas, esos periodos que en esta investigación buscamos analizar. Otro punto, ¿cómo dialoga la teoría con los datos empíricos en esta investigación? Básicamente fue un proceso de ida y venida, ¿no? La teoría nos orientaba para poder matizar los conceptos, ¿no? Evidentemente revisamos la bibliografía disponible en ese entonces, también revisamos los periódicos, hicimos una revisión hemerográfica, hicimos entrevistas a diferentes informantes claves, académicos también, pero actores políticos, actores sociales que nos dieron muchas luces, ¿no? Recuerdo, hay una entrevista con Sergio Antelo, ¿no? Y que nos dio muchos datos, elementos autocríticos, ¿no? Porque ya la entrevista se hizo del 2000, fines del 2012, 2013, entonces fue de mucha utilidad, ¿no? A otros académicos también que entrevistamos, también
revisamos la opinión crítica disponible ya en los periódicos, en los medios de prensa, que nos permitió ver y establecer estos 3 periodos en la investigación. Ya a la hora de la sistematización de los datos, ya nosotros articulamos o identificamos diferentes variables, indicadores. Por ejemplo, para evidenciar el momento de articulación del bloque discursivo, vimos elementos como cómo el discurso se iba articulando, cómo una identidad se iba construyendo, cómo un liderazgo, una clase dirigente, en este caso en el bloque cívico regional, iba tomando fuerza, y cómo eso también permitía la acción colectiva, ¿no? de diferentes sectores sociales. En ese entonces habían el movimiento cívico, ¿no? Como un movimiento social. En la otra vereda había el movimiento indígena campesino. Todos esos elementos permitieron ver cómo este bloque tomaba fuerza. Pero después, en el segundo periodo también, cómo este bloque ya, ahí vemos variables o indicadores como la desarticulación, ¿no? La pérdida de liderazgo de la clase dirigente, en este caso aquí en Santa Cruz, y la desmovilización, ¿no? de los sectores sociales. Ya no había un discurso que convoque. Por ejemplo, el 2010, justo cuando se aprobaba la ley marco de autonomías, cosa que no era tanto del agrado de acá, de la gobernación, del Comité Pro Santa Cruz, se buscaba una movilización de los sectores sociales aquí en Santa Cruz, sobre todo urbanos. Ya no había esa fuerza, ¿no? Porque se había perdido esa convocatoria. O sea, el discurso, como decían acá, ya no enamoraba, no convocaba. Entonces, ese era un indicador de que ya el bloque cívico regional cruceño perdía fuerza de convocatoria. Entonces, mientras en la otra vereda ya el bloque cívico indígena campesino se institucionalizaba, ¿no? Se daba forma a lo que hoy se llama el Estado plurinacional. Y ahí yo quiero recalcar, ¿no? un dato muy importante. Actualmente aquí en Santa Cruz y a nivel país muchos académicos dicen, no, el Estado plurinacional es una creación exclusivamente del MAS, ¿no? Dicen, si cae el MAS, cae el modelo del Estado plurinacional. Pero en el estudio y ya con la experiencia actual, trabajando con movimientos indígenas, evidentemente uno puede ver que fue y es un proyecto de los indígenas, ¿no? El movimiento indígena inicialmente de tierras bajas, ¿no? Eso, si uno revisa los documentos, los periódicos, puede ver desde dónde surge este planteamiento, ¿no? Que ya va tomando fuerza el 2003, el 2005, al cual muchos sectores sociales a nivel país se suman. Entonces, fue como un hallazgo, ¿no? Donde podemos ver que es básicamente el proyecto de sectores sociales, al cual el MAS después se suma, lo enarbola. Un dato quizá para reflexionar es que muchos actores políticos del mismo movimiento al socialismo no pueden aplicar, no pueden aplicar los postulados de este Estado plurinacional, que tiene derechos muy importantes para sectores sociales como los pueblos indígenas. Como Juan Pablo, te quedan 5 minutitos. Gracias, Mario. Entonces, no pueden aplicar el tema de las autonomías indígenas. Actualmente solo tenemos 8 autonomías indígenas en vigencia. Hay más de 15 autonomías en proceso. Entonces, hay una burocracia, ¿no? Hay como una lógica republicana que se ha incorporado en los técnicos, en los operadores del actual Estado plurinacional. Entonces, eso aprovechan muchos académicos, analistas que critican, ¿no?, al Estado plurinacional. Finalmente, ¿cómo escribimos el texto, ¿no?, que expresa la investigación? Básicamente, ya a partir de las variables, indicadores, vamos dando cuerpo a lo que la investigación ya conforme es publicada queda, ¿no? Entonces, fue un aprendizaje muy grande. Esta investigación que salió publicada en 2013 me permitió a mí poder trabajar ya otras temáticas. Por ejemplo, ¿no?, he publicado 2 artículos que tienen que ver con la hegemonía del MAS, ¿no? Un artículo que trabajé titula La atrofia hegemónica del MAS, otro titula Está en descomposición la hegemonía del MAS, ha perdido su hegemonía.
son estos dos artículos que trabajé a partir de esta investigación, donde ya fui identificando algunos indicadores y variables para poder analizar cuándo una hegemonía se va descomponiendo, ¿no? Entonces, ya esta investigación permitió para trabajar esos elementos y sobre todo, ¿no? Poder ensamblar categorías como discurso, identidad, movimientos sociales, aparatos ideológicos del Estado, y a partir de eso concebir, ¿no? Una categoría que se plantea en el trabajo, que es el bloque discursivo, ¿no? A partir de un análisis no solo del discurso que los actores planteaban, ¿no? Ese discurso que permitía conformar una identidad, un relato, una narrativa, pero también a partir del estudio del contexto, la coyuntura, tanto inmediata, corta, y la coyuntura más larga. Entonces, este trabajo permitió entrar a ese ámbito, ¿no? de la ciencia política, la teoría política, cuándo analizar el Estado, sus momentos de crisis, sus componentes, el discurso, la idea de Estado, el aparato. Entonces, fue de mucho aprendizaje y por ello agradezco, ¿no? a quienes me acompañaron en el equipo, Miguel Ángel Velarde y Lourdes Baigorria, quienes también contribuyeron al trabajo. Eso, Mario, muchas gracias por el espacio y estamos atentos a las consultas que hubieran. Muchas gracias, estimado Juan Pablo, muy interesante realmente la conferencia. Ya están llegando algunas preguntas. Podríamos hacer una primera rondita mientras esperamos otras más. Yo quería un poco, para que sean dos preguntas distintas, la mía es un poco más, digamos, metodológica, sobre los avatares de la investigación. ¿Cómo fue el proceso para acceder a los informantes, por usar esa palabra que no es muy precisa? ¿Cómo fue el proceso para... ¿Fue difícil el acceso? ¿Fue más o menos fluido? ¿Cómo construyeron ese tema del trabajo de campo, que siempre es complejo, sobre todo en una coyuntura conflictiva como la que mencionas? Y la otra es una pregunta que está aquí en el chat de Jimena Soruco, que dice: el discurso autonómico cruceño desde el periodo que han estudiado ha desarrollado una vertiente popular y más democrática. Es decir, si ha surgido una vertiente más popular democrática en el discurso autonómico, o si no es así, ¿a qué atribuye esa verticalidad de la representación política cruceña? Hay bastantes más, pero podríamos empezar por esas dos, Juan Pablo. ¿Qué te parece? Bien, sí, en cuanto a las personas que pudimos entrevistar, evidentemente, si nosotros íbamos por cuenta propia, sin el respaldo, digamos, institucional del PIEP y las personas que conformaban en ese entonces el grupo de investigación Atupeando aquí en Santa Cruz, hubiera sido muy complejo llegar a muchos actores, ¿no? Actores muy cercanos a la élite aquí en Santa Cruz, a la élite cruceña. Ahí debo agradecer a docentes como Paula Peña, que nos permitieron, ¿no? Algunos datos, contactos, diciendo, ¿no? Aquí está Juan Pablo con su equipo y le va a hacer una entrevista. Entonces así llegamos a muchos académicos, ¿no? Carlos Hugo Molina, Juan Carlos Urenda, Sergio Antelo y otros académicos, ¿no? Hugo Sigles, y así pudimos, ¿no? Lograr esa visión que ellos tenían, ¿no? Después eso fue complementado con la revisión hemerográfica. Estábamos varias semanas aquí en la hemeroteca, aquí en Santa Cruz, revisando periódicos, viendo qué se dijo en tal fecha, quiénes lo decían, cómo lo decían, qué decía el gobierno. Entonces el estudio busca identificar en cada etapa cuál era el discurso central del movimiento cívico cruceño, ¿no? Y qué decía el gobierno, ¿no? Y qué hechos habían, de manera muy precisa. El trabajo busca detallar de manera cronológica estas etapas de articulación, quiebre y desarticulación del bloque cívico regional cruceño. Ahora, a la segunda pregunta, ¿no? Después de la pérdida de la capacidad de movilización del movimiento cívico cruceño, hubo como un desencanto, ¿no? Aquí en Santa Cruz. Ahí surgían otras voces, ¿no? Como la del doctor Erlan Bacadíes, que fue muy crítico a un sector del
la élite cruceña, del civismo cruceño. Y fue un momento de interpelación, eso surgió, yo diría, el 14, el 15, pero después ya en los sectores más populares, los planteamientos que surgían siempre iban o fueron cooptados por el MAS, ¿no? No había un bloque intermedio, ¿no?, al movimiento cívico cruceño así duro o al MAS, digamos, ¿no? Entonces, las voces que surgían siempre eran cooptadas por los partidos, digamos, denominados de derecha, o en este caso el MAS, denominado de izquierda. Entonces, poco ha habido. Después se habló del discurso federal, ¿no?, que en un inicio fue muy debatido por algunos académicos, pero también que después fue cooptado por el movimiento cívico, ¿no?, por Luis Fernando Camacho, el mismo Comité Pro Santa Cruz, y la demanda que parecía interesante también fue institucionalizada, digamos, aquí a nivel Santa Cruz, y perdió, digamos, esa capacidad de interpelar tanto a las élites locales y al gobierno central. Hay una pregunta que me parece muy interesante, muy concreta, de Efraín Cabrera, sobre qué etapa del proceso de tu investigación te ocupó más esfuerzo. Bien, yo diría el 2008, ¿no? Fue una coyuntura, digamos, compleja para identificar en términos de teoría, de concepto, y cómo recoger esos hechos ya empíricos, digamos, que se buscaba leer. Entonces, además fue un momento muy rico, ¿no?, que nos permitió ver cómo la hegemonía, más allá de articularse a partir de la persuasión a través del discurso, también tiene un sustento en el ejercicio de la fuerza, digamos, legal y coercitiva, ¿no? Eso es lo que el MAS hizo el 2008. Aparte que ya en el referéndum del revocatorio que hubo, Evo Morales sale fortalecido, se barre, si no me equivoco, el prefecto de Cochabamba, el de La Paz, eso en términos electorales. Hay una legitimidad, pero también el 2008, en septiembre, se usa la fuerza, ¿no? A pesar de que aquí en Santa Cruz hubo la toma de instituciones, ¿no? Muchas instituciones como el INRA, incluso CEGIS, fueron saqueadas, ¿no? Pero después, ante ese desbande, ya se usa la fuerza legal, impando el uso de la fuerza coercitiva militar, ¿no? Entonces, la hegemonía en ese momento ya se ve, tiene dos caras, ¿no? Lo persuasivo, lo consensuado, digamos, ¿no? Pero también el uso de la fuerza, ¿no?, cruda, digamos, y son las dos caras de la hegemonía que este hecho en sí, el momento de desarticulación del 2008, permite leerse, ¿no? Interesante. Otra pregunta tiene que ver con cómo esta experiencia influyó en tu formación y en tu trayectoria como investigador. Sí, permitió básicamente que uno pueda empaparse con las categorías, las teorías. Básicamente, ya lo decía, el concepto de bloque discursivo fue algo muy, muy develador para mí, ¿no?, para analizar cómo en momentos de coyuntura corta y larga se van articulando estos bloques históricos que Gramsci lo llama, ¿no? Y cómo la ideología, el discurso básicamente es fundamental para que puedan, digamos, disputar el poder, ¿no?, el Estado, ¿no? Y eso se evidencia cuando hay una convocatoria, hay la acción colectiva. Eso se ve en este periodo estudiado del 2001 hasta el 2013, ¿no? Evidencia cómo se disputa el poder y cómo se configura el Estado. Entonces fue una riqueza muy grande. Me permitió después ver ya con una mirada más larga, digamos, ¿no? Y bueno, tampoco voy a decir que con eso termina, digamos, lo que uno va aprendiendo, ¿no? Pero fue un inicio, digamos. Ahora, como trabajo con otras temáticas como los pueblos indígenas, desde CEGIS, puedo leer de una manera actualmente, ¿no?, más completa
las demandas que tienen diferentes sectores sociales y cómo el Estado, en muchos casos, esas demandas, después de incorporarse, digamos, en términos jurídicos en la Constitución, ahora ya no se puede llevar a la práctica, ¿no? Realmente es sí, muy interesante escucharte, Juan Pablo. Han habido muchas preguntas. Creo que a veces estamos un poco lejos entre Santa Cruz y La Paz en términos del campo intelectual y nos falta más intercambio. Creo que a partir de tu experiencia han surgido un montón de preguntas, de inspiraciones para justamente el vínculo tan complejo entre la teoría y los datos empíricos. Y un análisis muy interesante desde la ideología en términos muy concretos. Entonces, realmente muchas gracias, Juan Pablo. Ha sido una maravilla estar contigo hoy y esperemos que sea el primer momento para mantener un contacto fluido con tus investigaciones y con la carrera de Sociología de la UNSA. Te agradezco mucho realmente y aprovecho para también compartirles a todos que nos veremos el último jueves del próximo mes, el último jueves de septiembre, con la conferencia de Mariel Paz desde Tarija sobre la violencia hacia la mujer en contextos indígenas. Te dejo la palabra, hermano, para que te despidas y estamos en contacto. Y muchas gracias, doctor, también, y gracias a todas y a todos por habernos escuchado. El agradecido soy yo, Mario, estimados amigos que nos escuchan. Es una oportunidad, como bien lo menciona, y un desafío, ¿no? Que las lecturas que se van articulando desde Santa Cruz, Tierras Bajas, puedan tener una lectura, un diálogo con los amigos de La Paz, Cochabamba, Potosí. Entonces estamos ahí prestos a cualquier convocatoria y espero que esto no termine acá. Hay muchos investigadores aquí en Santa Cruz jóvenes que están aportando y entiendo también lo mismo en La Paz, El Alto. Entonces creo que es un inicio y muchas gracias por la invitación. Un saludo muy grande desde Charagua, Santa Cruz. Gracias a todas y a todos. Nos vemos en más o menos un mes. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Gracias.